Bueno, vamos a seguir avanzando con el análisis de la función de producción Cobb-Douglas. Vamos a trabajar curvas de nivel. Nosotros habíamos visto que las curvas de nivel era cuando dejamos fijo alguna de las variables, ¿sí? En el caso de la función de Cobb-Douglas, trabajada la producción como función del capital y trabajo, estamos hablando de una superficie, trabajando en la dimensión R3. Dos variables independientes, capital y trabajo, y la función producción, la cantidad producida, la variable dependiente de las combinaciones entre el capital y el trabajo. Tres variables, R3. Si fijamos, por ejemplo, el capital o el trabajo, ¿sí? Dejamos fijo, por ejemplo, fíjense que acá decimos, bueno, va a quedar fijo el trabajo, L sub 0. Cuando uno dice L sub 0 o L asterisco, o K asterisco, o K sub 0, está diciendo que deja de ser variable, que lo fija en un valor específico. En ese caso, fíjense que tenemos tres posibilidades dependiendo del exponente. Si dejamos L sub 0, el exponente que va a ser el determinante entre la relación capital y trabajo, porque ya, entre la relación, discúlpenme, producción y capital, porque ya el trabajo es un parámetro, es un valor fijo, todo esto es un valor fijo, ¿sí? Va a ser el alfa, el exponente del capital. En el caso que sea mayor a 1, va a dar una curva ascendente, ¿sí? Con un rendimiento creciente en relación, o sea, el aumento del capital me va a generar mayor producción que, o sea, me hace crecer la producción más rápidamente que el aumento que yo genero en el capital. Mientras que en el caso que sea negativo, o sea, sea menor a 1, el exponente alfa siempre es positivo, perdónenme, el rendimiento va a ser decreciente. Y vamos a tener un rendimiento constante en el caso que sea igual a 1. No estamos hablando de una paridad, ¿sí? No es que no tiene por qué ser la bisectriz. Esto va a cambiar dependiendo del valor del parámetro A y de el producto A por I sub 0 a la beta. Pero estas son las tres formas generales que puede tomar la curva de nivel cuando dejamos fijo alguna de las variables independientes. En el caso que dejemos fija la variable dependiente producción, Q sub 0, ¿sí? Q igual a una cantidad determinada, específica, y mantenemos variables del capital y el trabajo, finalmente, luego de trabajar todo esto, ¿sí? Llegamos a que la relación del capital con la producción fija con respecto al trabajo es igual a una constante sobre el trabajo a la delta en este caso, ¿sí? Pero en definitiva es eso, un valor específico. La relación capital y trabajo, dejando fijo el capital, lo que representa son curvas denominadas isocuantas. Las isocuantas representan para distintas combinaciones de capital y trabajo un mismo nivel de producción. Cuanto mayor sea el nivel de producción, bien, se va a ir desplazando la curva hacia arriba y hacia la derecha. O sea, el Q sub 0 es mayor que Q sub 1. Q sub 0 si es una cantidad 100, bueno, Q sub 1 puede ser una cantidad 50, por decir algo, ¿bien? Obviamente la relación es decreciente. Disminuyo la cantidad de capital, de maquinaria que estoy realizando, y para mantener la misma producción necesito incrementar entonces la cantidad de trabajo. Las isocuantas, recordemos entonces, implican distintas tecnologías para llegar a la misma producción. Las tecnologías entendidas como combinaciones entre los factores de la producción, que me permiten acceder a la misma producción final. ¿Qué pasa? No todas estas combinaciones, ¿sí?, de capital y trabajo tienen el mismo costo asociado. Esto depende necesariamente del costo de la unidad de capital, del costo de la unidad de trabajo. Luego aparecen lo que se denominan las isocostos, que son las curvas que tienen en consideración el costo del capital y el costo de trabajo, y que al hacerse tangente en el mapa de isocuantas, ¿sí?, en los puntos donde se hace tangente, es el nivel de mayor eficiencia para realizar una producción, ¿sí? Esto es similar a cómo se trabaja con la teoría de la utilidad y la recta presupuestaria para determinar qué consumo realizar. Acá, en estas pendientes, en estas isocuantas, ¿sí?, aparece una pendiente que tiene que ver con lo que se llama la tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? ¿Y de qué se trata? Cuando
trabajamos esta derivada de la función implícita, llegamos a que es menos la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. O, si lo miramos al revés, podría ser menos la productividad marginal del capital sobre la productividad marginal del trabajo. La tasa marginal de sustitución técnica me dice cuánto prescindo de un bien, cuánto puedo prescindir de un bien reemplazándolo por otro para mantener el mismo nivel de producción. También existe la tasa marginal de sustitución, denominada sin técnica, que se refiere a mantener la misma utilidad, y entonces es qué relación hay, cuánto puedo prescindir de un bien por otro, intercambiándolo por otro, para mantener la misma satisfacción o utilidad, ¿sí? En la teoría del consumidor o teoría de la utilidad. Y esto no es otra cosa, entonces recordemos que la relación, el cociente entre las productividades marginales o entre las utilidades marginales negativos, ¿sí? O sea, hay que poner menos y después hacer el cociente entre las dos. Y es justamente la pendiente en cada punto, ¿sí? De las isocuantas. Y cuando hablamos de la teoría de la utilidad, de lo que se asemeja a las isocuantas, que son las denominadas curvas de indiferencia, ¿recuerdan? Por último, charlemos también del rendimiento de la producción. Lo más interesante de las funciones homogéneas, cuando se asimilan a la producción y cuando se pueden aplicar a determinados modelos productivos, es que nos permite reflejar en ciertas escalas de producción cómo va a aumentar la producción total ante un aumento en los insumos similares. ¿Sí? Cuando el rendimiento es creciente, me dice que ante un aumento idéntico en todos sus factores de la producción, el aumento en la producción es más que proporcional. O sea, si yo aumento el doble todos mis factores de la producción, mi producción no aumenta en el doble, aumenta más que el doble. Eso se denomina un rendimiento de escala creciente, rendimientos de escala creciente. Pero en cambio, si la producción final se incrementa en la misma proporción en que incremento todos mis factores de la producción, se denomina rendimiento de escala constante, ¿sí? Aumento en el doble todos los insumos que utilizo, la materia prima y el trabajo, el capital asociado para un cierto producto, y el producto final se me aumenta en el doble, se denomina entonces rendimiento de escala constante. Cuando el incremento en el producto es menor que el incremento en la totalidad de los factores de la producción, se denomina rendimiento de escala decreciente. Y esto, en la función de Cobb-Douglas, es fácil de analizar por medio de los grados de homogeneidad. Acuérdense que el grado de homogeneidad en esta función que estamos trabajando es alfa más beta. Siempre que el grado de homogeneidad sea mayor a 1, el rendimiento de escala va a ser creciente. O sea, el producto total se incrementa en mayor proporción que el incremento que yo genero en los insumos. En esos tramos productivos, entonces, siempre que tenga inversión y que tenga demanda, o sea, quiere decir, no solo en los negocios, no solo se trata de producir, se trata de que esa producción tenga una salida, que haya después venta de eso. Si esto está garantizado y tenemos rendimiento de escala creciente, entonces siempre es mejor seguir incrementando en esos niveles productivos los factores de la producción. ¿Por qué? Porque voy a producir aún más que lo que gasto. Si en cambio es menor a 1, el rendimiento de escala es decreciente. Y aquí, nuevamente, todos los análisis que hicimos antes y también un análisis necesario de utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a duplicar todos mis factores de la producción y el rendimiento, o sea, no me va a generar el doble en el producto, me va a generar un poco menos que el doble en el producto final. La cuestión es cuál es el margen de utilidad, porque si el margen de utilidad es muy alto, inclusive quizá me siga conviniendo aumentar mi producción final. Y por último, el rendimiento de escala constante es cuando alfa más beta es igual a 1, ¿sí? El grado de homogeneidad es igual a 1, y me garantiza que si yo aumento en el doble, en el triple, en lo que sea, 4 veces mis factores de la producción final se me va a aumentar en la misma cantidad. Bueno, ahí ya vamos cerrando este tema, porque mi perro se está enojando, así que hasta acá cortamos con funciones homogéneas y después seguimos con el tema de derivadas.